Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora, en esta tarde, deseo que el Señor, mi Dios, me los bendiga y les quiero hablar hoy de un tema, enseñar de una enseñanza, de una enseñanza para contestar las preguntas de algunas que se hacen acerca de la salvación. Y la pregunta es, ¿somos salvos siempre salvos? ¿En verdad? Esa es una doctrina muy falsa que se ha levantado entre las iglesias bautistas y aún se la han querido meter ese veneno a la iglesia pentecostal y a otras iglesias. Y esa enseñanza que somos salvos siempre salvos ha provocado que muchos, hasta pastores bautistas, se han suicidado. Ha salido las noticias. Eso indica claramente que ellos piensan que como quiera se van a salvar. Mas la Biblia dice que los homicidas no entrarán al reino de Dios. Y muchos de los que predican esa basura, como Chuy Olivares, es uno de los líderes que inculca toda esa enseñanza falsa, diabólica, que somos salvos, siempre salvos. Y cuando hay una persona un hijo de Dios, así como el hijo pródigo, que lo miran que se retira de Dios y se vuelve a los vicios a donde iba antes, como la puerca al vómito, dice la Biblia, o el perro al vómito, perdón. Y ellos dicen, no, es que nunca fue salvo, pero aquí vamos a estudiar en este pasaje de Mateo 28:19. Sí, en esta oportunidad, vamos a estudiar conforme a las Sagradas Escrituras. Para la gloria del Señor expondremos el tema. Y se llama que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? En Mateo 28:19. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esperando sea de gran edificación para todos. ¿Y cuál es el fin? Puede ser la muerte, la venida del Señor Jesús. Si en la hora antes de morir no nos arrepentimos como ladrón en la cruz, ya siendo salvos nos arrepentamos de los poquitos pecados o muchos que tengamos, podemos ser salvos. Si a la hora antes de morir nos reconocemos como este hijo pródigo, volveré a mi Padre, perdóname Señor Jesús por todos mis pecados. Y si es un arrepentimiento genuino, Dios nos acepta como el hijo pródigo, como el papá del hijo pródigo. Si miramos el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, el papá lo había dado como muerto. Así Dios nos da como muertos cuando decidimos dejar a Dios y nos vamos a los vicios otra vez, o a donde hayamos estado antes, o a veces peor. Y esas personas que enseñan que salvos siempre salvos, hablan de que cuando una persona así como el hijo pródigo se porta más peor, se va como el hijo pródigo, dice, no, es que nunca fue salvo, pero eso no es cierto. Y esa persona nunca deja de ser hijo de Dios, pero Dios nos mira, como les dije antes, nos mira como si estuviéramos muertos, pero sabe que somos sus hijos. Los hijos siempre vamos a ser, aunque vayamos al infierno, por no morir, si no estamos en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor, dice en otro versículo de la Biblia. Si es que esa de salvo siempre salvo es una basura, doctrina diabólica, destructiva.
que contradice a la sana doctrina del Señor Jesús. Repito, Chuy Olivares es uno de los líderes y hay muchísimos más que traen ese veneno, esas enseñanzas que son un veneno. Porque en Apocalipsis 3:16 dice, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el versículo 16, por cuanto no eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, somos un cuerpo en Cristo, eso lo dice la Santa Escritura. Y si estamos en el cuerpo, antes nos amenaza ese texto, que nos va a vomitar, o sea, que nos va a sacar del cuerpo. Porque si estamos queremos entrar al reino de los cielos, Dios no nos saca del cuerpo. Pues a veces nosotros nos salimos, pero aquí dice que Él nos va a sacar del cuerpo, nos va a vomitar, por si no eres frío ni caliente. Si morimos así, ni frío ni caliente, pues nos va a vomitar, ¿no? Si así creo que es hablar de la muerte ahí. Aunque seamos cristianos, no vamos a dejar de ser hijos de Dios, pero estando frío o no somos fríos ni calientes, no estamos en santidad, no vamos a poder entrar al cielo. Voy a decir otros versículos que apoyan eso que les estoy diciendo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué está diciendo la Biblia ahí? Que retengamos lo que tenemos, la santidad. Que estemos en Cristo. Estar en santidad es estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? En la palabra, en la santidad, en la sana doctrina. Porque sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la Biblia claramente. No dice, ok, ya salvo, siempre salvo y como quiera entras al reino de los cielos. No dice así. Dice que sin santidad nadie. Y si dice nadie, quiere decir que ni los cristianos, como la doctrina de salvos siempre salvos, o sea, esa gran basura que predica Chuy Olivares y muchas iglesias bautistas. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, ¿cuál corona? La corona de vida que Dios ha prometido para los que lo aman. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación y la prueba, porque después que haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Entonces quiere decir, ahí habla de esta corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí está, concuerda. Y ahora en el 12 de Apocalipsis dice, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios, y mi nombre nuevo. De eso no lo voy a explicar ahorita, pero sí dice bien claro que aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y al que venciere hasta el fin. En otra parte de Apocalipsis, que no tengo el versículo ahorita, pero dice que bueno, parece que lo leí arriba, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere a santificarse cada día, que esté limpio, limpiese más. Entonces, que se santifique cada día. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cada vez que nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos a Dios que nos
Si le pedimos a Dios arrepentidos, estamos limpiando las ropas del alma, que el cuerpo espiritual, y nos vestimos de ropas blancas y no estamos desnudos, como le habla a una iglesia, que eres un pobre ciego, así habla. Y la iglesia sin mancha y sin arruga es el cuerpo de Cristo y en santidad, con la cual sin santidad nadie verá al Señor, así dice la Santa Escritura. Y que nos recomienda ahora en Efesios 6:1 leeremos y recomienda que dice así en el Efesios 6:1, y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Pedro 2:21 la palabra de Dios para todos. Para todos hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haber conocido y luego apartarse de las santas enseñanzas dadas. Ven, hermanos, que se aparta de esa es una doctrina, puede ser que no está, ahí es adulterio espiritual. Y posiblemente no anda durmiéndose con otra mujer, que no es esposa, o el esposo con otra, o así, que no anda haciendo ese tipo de adulterio físico, pero esos que enseñan que salvo siempre salvo, están en adulterio espiritual, adulterar la palabra. Segunda de Pedro 2:21, lea de nuevo, la palabra de Dios para todos hubiera sido mejor, dice así, para todos hubiera sido mejor para ellos que no haber conocido nunca el camino correcto, que ya conocían el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocieron a Jesús, tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y entonces además sigue el texto ese mismo, que haberlo conocido y luego apartarse de las santas enseñanzas. ¿Cuáles son las santas enseñanzas? La sana doctrina. Y no es salvo siempre salvo, esas no son la sana doctrina. Apocalipsis, Valera 1960. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo repetí de nuevo, para que se aclare bien. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué vamos a retener? La santidad, la salvación. Y el que venciere, ¿qué va a hacer? Y al que venciere yo le daré la columna en mi templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y él será mi Dios y yo seré su hijo. Hijo siempre vamos a ser, aunque estemos en el infierno. Pero si vemos el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, el hijo siguió siendo hijo, pero ya el papá ya lo consideraba como muerto, y aunque anduviera ya sigue siendo su hijo, pero así Dios nos considera como muertos. Hay cristianos descarriados, como son las ovejas descarriadas, que Dios anda buscando, porque si mueren así como ese hijo pródigo, lejos de su padre o de nuestro padre, pues sin santidad nadie verá al Señor. Así es de que esos de salvo siempre salvo están bien equivocados, y si siguen enseñando esa basura, pues no creo que no están en Cristo, están en una doctrina torcida, en adulterio espiritual. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Por aquí les voy a escribir en una enseñanza que habla acerca de eso, aquí en la página de Facebook. No sé si mande el video a otros lados, pero voy a tratar de mandar la misma enseñanza referente a eso mismo, acerca de la salvación, que
que Dios nos la regala, pero nosotros la tiramos a la basura. Cuando no estamos en santidad, no estamos en Cristo. Eso es ser salvo, estar en santidad. Mientras estemos en santidad y nos santifiquemos cada día, aunque nos salgamos un poquito, volvemos a Cristo pidiendo perdón por nuestros pecados y escudriñando las Escrituras, tomando el yelmo de la salvación, como dice la Biblia. ¿Por qué lo tomamos? Porque a veces lo dejamos por ahí, lo perdemos, no sabemos dónde está, o lo aventamos como el hijo pródigo y nos volvemos, andamos lejos de Dios, perdidos dentro de la iglesia, perdidos en el mundo, siendo hijos de Dios. Ya nunca más vamos a dejar ser hijos de Dios, pero Dios no nos va a poder dejar entrar allá porque nosotros perdimos la santidad y nuestras ropas espirituales están sucias. Eso es lo que yo entiendo, hermanos. Dios les bendiga y que Dios perdone y a todos esos que tienen esa doctrina envenenada que salvo siempre salvo y no respetan la doctrina verdadera del Señor Jesús, que sin santidad nadie verá al Señor, aparte de la blasfemia del Espíritu Santo, que tampoco va a ser perdonada. Eso es a los cristianos, porque a los del mundo van derechitos al infierno, porque nunca han sido salvos, si es que no se arrepienten, si se llegan a morir así, y da la misma.